En la rotonda ubicada en la avenida Doctor Américo Ricaldoni y avenida Doctor Luis Morchio, desde hace casi 100 años una fina maquinaria de relojería juega con el agua, da la bienvenida a todo aquel que pase por la zona, saludando con sus enormes chorros de agua. No es un monumento, no tiene una forma llamativa, pero es parte indiscutible de ese espacio de Montevideo. Se trata de una fuente danzante que, por medio de un complejo sistema mecánico, da su show de chorros de agua y luces a todo quien desee dejarse traer por ella. La principal avenida de Montevideo, 18 de julio, remata su recorrido a 3.300 metros por la zona más densamente poblada de la ciudad, abriéndose en el extenso pulmón verde del Parque de los Aliados, también llamado José Valle y Ordóñez, que proporciona a la capital un imprescindible y hermoso remanso. La superficie del parque es de 60 hectáreas y fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1975. Este parque es conocido por dos diferentes nombres. Algunos lo llaman Parque de los Aliados, en alusión a las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Otros lo llaman Parque Valle, en alusión al famoso expresidente uruguayo. De cualquiera de las dos formas, la ubicación de esta área natural permanece casi intacta, ya que no es tan frecuentada como el conocido Parque Rodó, y si bien podría parecer lejano, no lo son tanto. En cierta forma, ambos parques son primos, ya que fueron diseñados por el mismo paisajista, el francés Charles Taisse. En 1891 se concibió el Parque Central en el plan de embellecimiento y ensanche de Montevideo del paisajista francés Edouard André. En 1907, Gabriel Pereira donó a la Junta Económica Administrativa 11 hectáreas destinadas al parque. El terreno donado era una zona agreste, atravesada por el arroyo de los Pocitos, que nacía cerca de donde está el Instituto Crandon, en 8 de octubre y Garibaldi, y desembocaba en la playa que le dio el nombre. Sin embargo, como 11 hectáreas eran insuficientes para formar un parque, el proyecto continuó su siesta. El 5 de enero de 1911 asumió como segundo intendente de Montevideo Ramón Benzano, un gobernante con experiencia y lleno de iniciativa. De inmediato contrató al eminente arquitecto, naturalista y paisajista francés Charles Taisse, que residía en Buenos Aires, donde era director de Parques y Paseos, para que realizara el diseño del futuro Parque de Montevideo. El 18 de marzo de 1911, apenas 2 meses después de ocupar Benzano su cargo, Taisse viajó expresamente a nuestra capital. Taisse diseñó este parque como pulmón de la futura ciudad, que crecía hacia él debido, entre otras cosas, al empuje urbanístico que le proporcionaron el Hospital Italiano y luego el Pereira Rosell. Una vez formado, el parque se fue nutriendo lentamente de adornos y construcciones. Para celebrar el triunfo de las naciones aliadas en la Primera Guerra Mundial, en 1918, se le cambió el nombre de Parque Pereira por Parque de los Aliados. Pero en 1930 se le nombró Parque José Valle y Ordóñez y se inauguró el Estadio Centenario. Entre 1935 y 1938 se construyó la pista de atletismo y el velódromo municipal, pero aún así al parque le faltaba algo más para ser atractivo para el público en general. Lamentablemente no hemos logrado conseguir información fidedigna que aclare algo sobre la anfitriona de esta historia, pero al parecer en el año 1930, cuando el Parque de los Aliados cambió oficialmente su nombre a Parque Valle, se instala en las inmediaciones de la calle Doctor Américo Ricaldoni y avenida Doctor Luis Morchio, en una rotonda que existía en el lugar, una enorme fuente de discreto perfil, la que traía como novedad que, primero que nada, desde la parte superior de un enorme embudo instalado en el centro de la piscina, se emitían varias luces de colores. Pero lo más sorprendente era que, por medio de un complejo mecanismo electromecánico, que consistía en un motor que hacía girar un árbol de levas, y éstas a su vez accionaban microswitches, los que a su vez accionaban electroválvulas, las cuales, como eran sincronizadas a la par del árbol de levas, activaban y desactivaban lo que desde la corona superior era una batería de chorros de agua de distintas alturas que alternaban su alcance, subiendo y bajando, apagándose y prendiéndose de forma sincronizada al compás de los cambios de luces de colores.
Se desconoce el fabricante del complejo aparato, pero se sospecha que debe ser una fuente europea, posiblemente inglesa, aunque a la fecha no hemos podido averiguar su procedencia ni su manufactura. Según algunas fuentes, en sus orígenes era conocida como la Fuente de los Olímpicos, en alusión al triunfo que la selección de fútbol uruguaya consiguió en 1928 en Ámsterdam en las Olimpiadas de ese año. La majestuosa fuente nunca destacó por presentar una propuesta rimbombante ni mucho menos, sino todo lo contrario. Estando apagada parecía una fuente más del montón, pero lo que no tenía de estética lo tenía de gracia. Al momento de entrar en operación, y así, con su espectáculo de chorros y luces de colores, se transformaba a través de las décadas en un referente urbanístico en el acceso al Parque Valle desde el centro de la ciudad. Conocidas eran las maratones de niños que buscaban sus aguas para remontar encarnecidas regatas náuticas con barquitos de juguete, llenando de más vida a la fuente que en las horas del día sus luces de colores palidecían, esperando que llegara la noche y así poder ofrecer su espectáculo con todo su esplendor. Aquella simpática tradición de llevar barquitos de juguete a que navegaran las aguas de la fuente fue tan prolífica que incluso habían algunos niños y no tan niños que se dedicaban a la tarea de rescatar los barquitos que por la acción del viento o el propio movimiento de las aguas terminaban yéndose hacia la corona del centro, no pudiendo ser rescatados, salvo que algún adulto, claro está, no le molestara mojarse y indefectiblemente tener que entrar a la pileta a rescatar el barquito en cuestión. Pero también había métodos más sofisticados contra este problema. Algunos niños habían ideado un sencillo pero eficiente mecanismo de rescate de barcos que consistía simplemente en que por medio de una cuerda larga se ponía un niño en cada extremo de esta, se colocaban a cada extremo de la fuente y enganchaban los mástiles o los cascos de los barquitos con la cuerda a modo de rescatarlos y devolverlos a sus dueños. Incluso se sabe que sus aguas fueron surcadas también por un pequeño submarino alemán de chapa, el que funcionaba a cuerda y que llegaba a poder navegar de un lado a otro de la fuente sin ningún inconveniente. Aquella era toda una atracción que vio pasar a generaciones. Ir a jugar con barquitos al agua de la Fuente Luminosa, como de alguna forma popular se la empezó a llamar. Pero si alguien cree que esta fuente es única, está equivocado, porque se sabe de la existencia de por lo menos otras dos fuentes exactamente idénticas a esta, y se cree que en todo el mundo deben existir muchas más. Una de las que se tiene registro está relativamente cerca a la fuente del Parque Valle, a tan solo 804 kilómetros de distancia, en el Parque Farroupilha, en Porto Alegre, Brasil. Y al parecer es exactamente idéntica en la corona central al menos, no así en el arco que la rodea. Sin embargo, la otra fuente de iguales características que se conoce en el mundo no está muy lejos de la del Parque de los Aliados. Está a tan solo 3,2 kilómetros de distancia de ella, y es que casi nadie sabe que la fuente luminosa del Parque del Valle o Parque de los Aliados tiene una hermana gemela, la que se encuentra también dentro de Montevideo, pero de la cual no se sabe absolutamente nada. Su ubicación es dentro de la actual área de prefectura de Trouville, y su acceso hoy día está totalmente restringido por dicha razón. Pero cuando fue instalada, el lugar era público, como así también la fuente, ya que la prefectura llegó ahí después. De esta fuente gemela no se sabe cuándo se instaló. Se estima que debe ser contemporánea a la del Parque de los Aliados, pero no hay forma de saber la fecha. Tampoco es posible averiguar hasta cuándo se mantuvo operativa. No existen registros conocidos de ella funcionando. Se estima que habrá funcionado hasta la década del 60 o tal vez más, y su estado actual, por estar dentro de un área restringida, es totalmente desconocido. No se sabe si mantiene el mecanismo electromecánico adentro, pero por las fotos al parecer está elevada del suelo bastante más que la del Parque de los Aliados. No existe información precisa al respecto de hasta cuándo funcionó la fuente del Parque Valle con su mecanismo original, que hacía que las aguas danzaran, pero hacia mediados de los años 90 la misma se había averiado y ya no funcionaba, al menos no como fue concebida. Pasaba mucho tiempo sin siquiera ser encendida, ya que si bien el mecanismo de las aguas danzantes estaba fuera de servicio, de igual manera la fuente podía trabajar haciendo salir los chorros de agua sin que los mismos tuvieran movimiento. También se suscitó otro problema,
que no le afectaba únicamente a ella, y el mismo tenía que ver con su enorme motor eléctrico, el que alimentaba las bombas que propulsaban los chorros hacia arriba. Y el inconveniente se daba al momento de que el motor eléctrico entraba en servicio. El mismo arrancaba directo, por lo cual no era lo adecuado, ya que al estar conectado a la red eléctrica de esta forma, cada vez que entraba en operaciones, provocaba una caída de tensión en la zona y causaba que las lámparas de mercurio de la pista de atletismo, que estaban cerca de la fuente, se apagaran todas y después había que esperar a que se enfriaran para que volvieran a encender. Se había consultado a personal de UTE para intentar solucionar esto. Primero que nada, el problema del arranque del motor. Pero el mantenimiento de la fuente lo realizaba una empresa tercerizada de la Intendencia de Montevideo por aquella época. Y el personal de UTE debía coordinar con la empresa para que fueran y abrieran la puerta que estaba en la vereda, ya que para llegar al centro de la fuente se utilizaba un túnel que cruzaba por debajo de la pileta hasta la sala de máquinas de esta. Este inconveniente del motor fue subsanado y también se notó que la razón por la cual el mecanismo de movimiento de los chorros no funcionaba tenía que ver con el complejo sistema que tenía la fuente en su interior. Pero si bien el mecanismo de árbol de levas estaba dañado, las electroválvulas, que era lo principal, al no haber faltantes, se le podía buscar una alternativa para que la fuente volviera a funcionar como en épocas de antaño, siendo modernizada. Así fue como se sustituyó el antiguo mecanismo electromecánico por un PLC, un dispositivo que contaba con entradas y salidas. Entonces era posible programarlo. Se le podía decir, por ejemplo, que cuando se activa la entrada número 1, temporice 5 segundos y active la salida número 4. Entonces en cada salida se colocaba una electroválvula de la fuente y la entrada número 1 era una señal que cuando se activaba la salida, conectada por ella, por ejemplo con la número 4, se cerraba el círculo y así. Al contar ahora con el PLC, la legendaria fuente volvió a funcionar como en los viejos tiempos. E incluso hubo un proyecto presentado por el en aquel entonces intendente de Montevideo, el arquitecto Mariano Arana, de volver a la vida a su fuente hermana, la que se encuentra en Trubil. Pero este proyecto, por razones desconocidas, no prosperó y la fuente de Trubil, hasta el día de hoy, sigue fuera de servicio. Los años pasaron y unos 25 años después, en 2020, la fuente del Parque Valle fue nuevamente encontrada fuera de servicio y en mal estado, por lo que para octubre de ese año, la Intendencia de Montevideo decidió nuevamente recuperarla. La fuente cuenta con 30,8 metros de diámetro, presuriza unos 400 metros cúbicos de agua y se la considera de volumetría simple, sin elementos escultóricos, lo que permite mayor protagonismo del agua y la luz que emerge desde su centro. El alcance de las obras en la fuente permitió incorporar la programación de 3 escenarios en los que los juegos de agua y combinaciones de chorros se alternan, de forma similar, pero por supuesto bastante más avanzada, a cómo hacía en sus épocas de antaño con el sistema electromecánico. A esto se le sumó la instalación de 2 tableros, uno para el automatismo y otro para el acondicionamiento lumínico. Además se sustituyó la antigua cañería por cañería de polipropileno termofusionada y se instalaron 3 equipos de bombeo nuevos que reemplazaron a los anteriores equipos que no permitían realizar juegos de agua. Se estima entonces que no era el mismo equipo que tenía en los años 90, porque al colocar el PLC, los juegos de agua habían vuelto a estar presentes. En este año 2020, los 3 circuitos pasaron a contar con un chorro central, 4 chorros bajos y 72 punteros en el aro. Esto se complementa con el acondicionamiento lumínico, que incluyó 5 luminarias superiores RGB con tecnología de LED, ubicadas de tal forma que cada una ilumina a un chorro de agua. La inversión en los materiales y equipos fue de 1.500.000 pesos, a lo que se le sumó el equipo de trabajo, conformado por funcionarios del sector de mantenimiento y electromecánica y apoyo del sector de locomoción del servicio de obras, con una inversión aproximada de 1 millón de pesos más. Sin embargo, a 2024, por razones que se desconocen, la fuente, si bien emitía chorros de agua, no podía hacer juegos con los mismos, desconociéndose la razón de este. Pero se estima que algún equipo debe haberse nuevamente averiado. El hecho importante es que con juegos de agua o sin ellos, la fuente no pasa desapercibida para nadie.
Y ahí permanece, en la rotonda, cada vez más congestionada por autos, pero ella, como guardiana del parque, observa desde su lugar todo lo que ocurre a su alrededor.